Mi hija me prohibió ir a su boda de lujo por ser solo una contadora. No sabía que yo estaba pagando todo, y que estaba a punto de descubrir el fraude de su prometido. Mamá, por favor, trata de entenderlo, dijo Vanessa, su voz envuelta en una seda de falsa compasión mientras se miraba en el espejo del probador, enfundada en un vestido de novia de $10,000. En la boda solo habrá gente de negocios, inversores, personas de un nivel muy alto. No quiero que te sientas fuera de lugar. La miré, paralizada, con el aliento atascado en el pecho. No estaba preocupada por mis sentimientos. Estaba avergonzada de mi existencia. Y en ese instante, la mujer que había sacrificado 40 años de su vida para que ella pudiera tenerlo todo, desapareció. En su lugar, nació la contadora. Y la contadora sabía que los números no mienten. Y los números de esta boda, los que yo estaba pagando en secreto, estaban a punto de exponer una mentira mucho más grande que su desprecio. He vivido mi vida en hojas de cálculo. Filas y columnas, débitos y créditos, balances que siempre, al final del día, debían cuadrar. A los 19 años, mientras mis amigas iban a la universidad, yo empecé a trabajar como auxiliar contable en una pequeña empresa textil. A los 23, me convertí en madre soltera. El padre de Vanessa, un hombre con más sueños que disciplina, decidió que la paternidad era una ecuación que no podía resolver y desapareció. Desde ese día, mi vida se convirtió en una doble entrada, cada gasto de Vanessa era un ingreso que yo tenía que generar. Trabajé. Dios, cómo trabajé. Ascendí lentamente, sin el glamour de los grandes ejecutivos, sino con la tenacidad silenciosa de quien sabe que no tiene red de seguridad. Turnos dobles, fines de semana haciendo declaraciones de impuestos para pequeños negocios, noches en vela estudiando para obtener nuevas certificaciones. Cada sacrificio tenía su nombre, Vanessa. Las clases de ballet, el campamento de verano, el intercambio a Francia, la universidad privada. Cada uno de esos logros era una línea en mi balance personal, un activo que justificaba cada pasivo de mi agotamiento. Pero mientras yo veía mi vida como una inversión en su futuro, ella empezó a verla como un lastre para su presente. Para ella, mi trabajo no era la fuente de sus privilegios, era la prueba de mis limitaciones. Mi mamá es contadora se convirtió en algo que murmuraba con una pizca de vergüenza en sus círculos de amigas con padres que eran médicos, abogados o inversionistas. Yo era el fondo gris y aburrido de su brillante y colorida vida. El problema, el verdadero abismo entre nosotras, se abrió con la llegada de Carlos. Era todo lo que yo no era, carismático, ruidoso, ostentoso. Un empresario en el sector tecnológico, según Vanessa. Apareció con un coche deportivo de alquiler, relojes que parecían caros y una habilidad asombrosa para hablar durante horas sin decir nada de sustancia. Vanessa quedó hipnotizada. A mis 52 años, mi detector de fraudes, afinado por décadas de analizar balances, sonaba como una alarma de incendios cada vez que él estaba cerca. Pero mi hija solo veía el brillo, no la estructura hueca que lo sostenía. Cuando anunciaron su compromiso, fingí una alegría que no sentía. La boda, por supuesto, tenía que ser un evento para recordar. Un reflejo del estatus de Carlos. Una mansión en el campo, catering de un chef famoso, una banda en vivo. El presupuesto era demencial, una cifra que superaba mis ingresos de 3 años. No te preocupes, mamá, me dijo Vanessa con aire de suficiencia. Carlos se encarga de todo. Su dinero trabaja para él. Una semana después, me llamó en pánico. Mamá, hubo un problema. Unos fondos de Carlos quedaron congelados en una inversión en el extranjero. Es algo temporal. Pero los depósitos para el salón y el catering vencen la próxima semana. ¿Podrías adelantarlo tú? Te lo devolvemos en cuanto se libere su dinero. Y yo, la madre que había programado su corazón para decir siempre que sí, dije que sí. No porque le creyera a él, sino porque no podía soportar ver la decepción en el rostro de mi hija. Transferí $30,000 de mis ahorros de toda la vida, el dinero que guardaba para mi jubilación, el dinero ganado con miles de noches de insomnio. Se suponía que era un préstamo. Se convirtió en la primera cuota de la lección más cara de mi vida. La humillación final llegó en esa tienda de novias. Después de su comentario sobre que yo no encajaba, me armé de valor. Vanessa, ¿estás avergonzada de mí, de la mujer que te ha dado todo? Ella suspiró, un suspiro de impaciencia, como si estuviera explicando algo obvio a un niño. No es vergüenza, mamá. Es pragmatismo. La gente con la que nos vamos a codear juzga por las apariencias. Y tú eres, bueno, eres una contadora de una cadena de tiendas. No lo entenderían. Contadora de una cadena de tiendas. Lo dijo como si fuera una enfermedad contagiosa.
Esa cadena de tiendas era una de las empresas minoristas más grandes del país, y yo no era una simple contadora, era la jefa del departamento de auditoría interna. Supervisaba un equipo de 20 personas y manejaba presupuestos de cientos de millones de dólares. Pero nunca se lo había explicado así. Nunca sentí la necesidad de presumir. Mi trabajo era mi trabajo, no mi identidad. Pero para ella, mi falta de ostentación era una prueba de mi fracaso. No discutí. No lloré. No le rogué. Algo dentro de mí, la parte maternal e incondicional, se hizo a un lado y dejó pasar a la auditora. Y la auditora, fría y metódica, simplemente asintió. Entiendo, dije, con una calma que la descolocó. Si eso es lo que quieres, está bien. No iré a tu boda. Salí de la tienda y sentí que el corazón se me había roto. Pero debajo del dolor, una nueva sensación empezó a crecer, una determinación gélida. Si iba a ser invisible para ella, al menos usaría mi invisibilidad para ver la verdad que ella se negaba a ver. El primer hilo del que tiré apareció 2 semanas antes de la boda. Una alerta automática en mi sistema de trabajo en la oficina. Nuestra empresa tenía un programa de tarjetas de crédito corporativas para ejecutivos y el software señalaba patrones de gasto inusuales para su revisión. El nombre que apareció en mi pantalla me heló la sangre, Carlos Martínez. No era una cuenta de nuestra empresa. Era una notificación de una agencia de crédito con la que teníamos convenio, alertando sobre múltiples intentos de solicitar crédito usando direcciones y datos de empresas asociadas. El sistema lo había marcado como actividad potencialmente fraudulenta. El nombre de la empresa que él decía dirigir, Enaverax Solutions, aparecía en la lista. Pero no como una empresa próspera, sino como una cuenta con pagos atrasados y un historial de crédito en picada. El lunes siguiente, hice algo que nunca había hecho, usé mis recursos profesionales para una investigación personal. Tenía acceso a bases de datos financieras que podían pintar un cuadro muy detallado de la salud de cualquier empresa. Busqué en Averax Solutions. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. La empresa no era suya. Él era un gerente de nivel medio, uno de los muchos. Y la compañía no estaba en auge, estaba en la UCI. Llevaban 6 meses sin pagar a sus principales proveedores. Tenían 2 demandas por impago de salarios. Y, lo más devastador, un documento de quiebra técnica había sido presentado en silencio la semana anterior. No estaban a punto de cerrar. Ya estaban muertos. Solo que aún no habían celebrado el funeral público. Carlos no era un empresario exitoso. Era la rata que se sabía la última en abandonar un barco que se hundía, y mi hija era su bote salvavidas. Su dinero congelado en el extranjero era una fantasía. Estaba usando la promesa de una boda lujosa para pescar una esposa con una familia que pudiera financiar su estilo de vida fraudulento. Y esa familia era yo. La confirmación visual llegó el miércoles. Necesitaba que un proveedor firmara un contrato, y casualmente su oficina estaba en el mismo edificio que la de Enaverax Solutions. Fui en persona. Al bajar del ascensor en su planta, el escenario era apocalíptico. Cajas de cartón apiladas en los pasillos. Oficinas vacías. Un puñado de empleados con rostros sombríos empacando sus pertenencias. Y allí, en medio del caos, lo vi. Estaba discutiendo acaloradamente con un hombre mayor. Su traje caro estaba arrugado, la corbata aflojada, y el barniz de confianza se había resquebrajado, revelando la desesperación que había debajo. «No puedes hacernos esto, David, necesitamos la indemnización completa», gritaba Carlos. «No hay dinero, Carlos», respondió el otro hombre, con la voz cansada de quien ha tenido esa conversación demasiadas veces. «La empresa se liquida. Tienes suerte si cobras tu último sueldo. Se acabó. Se acabó». 4 palabras que confirmaban todo. El imperio de Carlos era de humo. Y mi hija estaba a punto de casarse con el humo. En el taxi de vuelta a mi oficina, no sentí rabia. Sentí una claridad absoluta. Durante años, había intentado proteger a Vanessa de la dureza del mundo. Ahora me daba cuenta de que el mayor peligro para ella no era el mundo, sino su propia ceguera. Y yo no podía curarla, pero podía negarme a ser cómplice de su delirio. Llegué a mi escritorio y saqué la carpeta de la boda. Cada contrato, cada factura, cada recibo. Todo estaba a mi nombre. El salón, el catering, la banda, el fotógrafo, los floristas, los anillos de diamantes que yo había pagado en secreto porque Carlos tenía un problema con su tarjeta. Más de $80,000 de mi dinero, de mi vida. Hice una sola llamada. A la organizadora de bodas. «Buenos días, Mónica», dije, con la voz firme de una auditora que cierra una cuenta. «Habla Elena Rojas».
Le llamo para informarle que la boda de Vanessa Rojas y Carlos Martínez, programada para el día 28, queda cancelada. Por favor, notifique a todos los proveedores. No es necesario ningún reembolso. Simplemente confirmen la cancelación de todos los servicios. Hubo un silencio de estupefacción al otro lado. Pero, Elena, todo está listo, ¿estás segura? Completamente segura, respondí. Y colgué. Esa noche, la tormenta llegó a mi puerta. Vanessa entró en mi apartamento sin llamar, su rostro una máscara de furia y pánico. ¿Qué demonios hiciste?, gritó, agitando su teléfono en el aire. Mónica me llamó, dice que cancelaste mi boda, mi boda. Me serví un vaso de agua, mis manos perfectamente estables. No, Vanessa. Cancelé el evento que yo estaba pagando. Pero era mi boda, Carlos iba a devolverte el dinero. No, no iba a hacerlo, dije con calma. Porque Carlos no tiene dinero. Su empresa ha quebrado. En una semana, ni siquiera tendrá trabajo. Te ibas a casar con un fraude. Sus ojos se abrieron de par en par, el horror eclipsando la ira. ¿Cómo sabes eso? Porque a diferencia de ti, hija, yo sí presto atención a los detalles. Porque soy solo una contadora, y mi trabajo es diferenciar los activos reales de las responsabilidades fraudulentas. Y tu prometido es la mayor estafa que he auditado en mi vida. Se desplomó en el sofá, como si le hubieran cortado los hilos. El peso de la realidad, una fuerza que había evitado toda su vida, finalmente la aplastó. Mamá, susurró, su voz rota. No, no puedo. La gente. Mis amigas. Todos esperan la boda. Será una humillación terrible. Tienes que ayudarme. Arréglalo. Por favor. Me miró. La misma mirada suplicante que había usado toda su vida para conseguir lo que quería. Pero esta vez, la mujer que la miraba no era su madre. Era la contadora a la que había despreciado. Me puse de pie, sintiendo el peso de 40 años de sacrificio ceder el paso a una nueva ligereza. Me pediste que no fuera a tu boda porque te avergonzabas de mí, Vanessa, dije, y mi voz no contenía rabia, solo una tristeza infinita. Creíste que mi valor se medía por mi profesión, por el dinero que aparentaba tener. Y ahora, me pides que te salve de un hombre que es exactamente el tipo de persona que tú admiras, todo apariencia, nada de sustancia. Estaba nerviosa, no lo decía en serio, gimió, las lágrimas corriendo por su rostro. Si lo decías en serio, respondí. Nunca has visto mi trabajo como la herramienta que construyó tu vida. Lo has visto como la jaula que limitaba la tuya. Y ahora que tu castillo de fantasía se ha derrumbado, vienes a buscar refugio en la humilde casa de ladrillos que siempre despreciaste. Se quedó en silencio, sus sollozos eran la única respuesta. Mamá, por favor, ¿qué voy a hacer ahora? La miré por última vez, no como a una víctima, sino como a una mujer adulta enfrentando su primera crisis real. Vas a hacer lo mismo que yo he hecho cada día de mi vida desde que naciste, le dije, mi voz tranquila y final. Vas a levantarte, vas a empezar de cero, y vas a construir algo real, aunque nadie te aplauda por ello. La diferencia es que tú empezarás con una lección que a mí me costó 52 años aprender, el valor de una persona no está en su título, sino en su balance final de integridad. Me di la vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta. No para castigarla, sino para, por primera vez, salvarme a mí misma. Mi hija quería una boda de cuento de hadas pagada con dinero que no existía, y cuando la contadora que despreciaba le mostró el balance real de su vida, descubrió que estaba en bancarrota de todo lo que realmente importaba. ¿Hice bien en cancelar la boda y dejarla enfrentar la humillación, o debía haberla ayudado a salvar las apariencias una última vez, por el amor de una madre? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.